¿Por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? Este es uno de los mayores misterios de la humanidad. Es un secreto sobre la vida de Moisés que levanta discusiones entre los estudiosos de todo el mundo. Sin embargo, ¿y si te dijera que este no es el único misterio de la vida de Moisés? En este vídeo revelaré 7 datos sorprendentes sobre la vida de Moisés que pocas personas conocen. En los próximos minutos les narraré la historia de un hombre que desafió a un faraón, liberó a los israelitas de la esclavitud, dividió el Mar Rojo y fue sepultado por el mismo Jesús. Y, además de todo esto, hay misterios en su viaje que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. El primer dato sobre Moisés es que no pudo entrar a la tierra prometida debido a un hecho específico ocurrido durante el viaje del pueblo de Israel por el desierto. En aquella ocasión Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, recibió instrucciones de hablarle a una roca para que de ella brotara agua. Sin embargo, en un momento de impaciencia y quizás desesperación ante las murmuraciones del pueblo, Moisés golpeó la roca 2 veces en lugar de una, como Dios le había ordenado. Esta desobediencia tuvo profundas consecuencias. A Moisés, el líder que había guiado al pueblo durante tantos años, Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Este incidente no solo mostró la gravedad de las consecuencias de la desobediencia, sino que también tuvo un significado simbólico más amplio. La roca, que debería haber sido golpeada solo una vez para proporcionar agua a los sedientos, simbolizaba el único sacrificio necesario para la redención de la humanidad. Esta imagen prefiguraba a Cristo, que fue sacrificado una vez para siempre para traer salvación y vida eterna. Así como la roca debía ser golpeada solo una vez, indicando la suficiencia del sacrificio de Cristo, la desobediencia de Moisés al golpear la roca 2 veces destacó la importancia de confiar plenamente en la divina providencia y obedecer las instrucciones de Dios sin vacilación. La historia de Moisés nos recuerda no solo la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, sino también la necesidad de confiar plenamente en su guía y provisión, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En Números 8 y 12 leemos: «Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no traigáis, pues, esta congregación a la tierra que les he dado». El versículo refleja la respuesta de Dios a esta acción de Moisés. Declara que Moisés y Aarón no demostraron fe en él y no lo santificaron ante el pueblo de Israel. Como consecuencia, Dios decreta que no tendrían el privilegio de conducir al pueblo a la tierra prometida. Es una clara demostración de la seriedad de Dios acerca de la obediencia y la santificación de su nombre ante su pueblo. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, incluso en tiempos de dificultad o prueba. Moisés, un líder extraordinario, fue reprendido por su desobediencia, enfatizando que nadie está por encima de la necesidad de obedecer la voluntad de Dios. Otro hecho sorprendente acerca de Moisés es que Moisés rompió las tablas de la ley con ira cuando fue testigo de la idolatría del pueblo. Este episodio en el que Moisés rompió las tablas de la ley con ira se registró en Éxodo 32. Después de recibir los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, Moisés descendió y encontró al pueblo de Israel adorando un becerro de oro, una clara violación del primer mandamiento. Esto sucedió porque el pueblo de Israel, impaciente por su ausencia, le pidió a Aarón que les hiciera un ídolo para adorarlo. Aarón cedió a la presión del pueblo e hizo un becerro de oro, que el pueblo adoraba como si fuera su libertador. Ante este escenario de idolatría y rebelión, Moisés se indignó muchísimo. Arrojó al suelo las tablas de la ley, rompiéndolas como acto simbólico de repudio a la infidelidad del pueblo a Dios. Esta acción expresó la gravedad de la transgresión cometida por el pueblo y la ira de Moisés por su flagrante desobediencia a los mandamientos de Dios. La ruptura de las tablas de la ley también representó una ruptura en el pacto entre Dios e Israel en ese momento. Fue solo después de la intercesión de Moisés y la manifestación de la misericordia de Dios que se estableció un nuevo pacto y se esculpieron nuevas tablas de la ley para reemplazar las que habían sido quebrantadas. Después de adorar al becerro de oro, Moisés reunió a los levitas y les ordenó ejecutar juicio contra sus propios hermanos y parientes a causa de su idolatría. Esto provocó la muerte de unos 3.000 hombres. En Éxodo 32, 25-29 está escrito: «Cuando Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón los había dejado fuera de control, para vergüenza de sus enemigos, entonces Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién es para el Señor? Venid a mí». Entonces todos los hijos de Leví se reunieron alrededor de él, y él les dijo: «Esto es lo que dice el Señor, Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, y vayan».
Y volvían de puerta en puerta por el campamento, y mataban cada uno a su hermano, y cada uno a su amigo, y cada uno a su prójimo. E hicieron los hijos de Leví conforme a la palabra de Moisés, y cayeron como 3000 hombres del pueblo aquel día. Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado al Señor, sí, porque cada uno ha ido contra su hijo y contra su hermano, y él os ha dado hoy bendición. Sin embargo, poco después de este evento, Dios envió una plaga sobre el pueblo como castigo adicional por su infidelidad. Esta plaga fue más una consecuencia de la ira divina que una acción directa de los levitas. Entonces, aunque los levitas desempeñaron un papel en el castigo de los malvados, la plaga que siguió fue una demostración de la justicia de Dios frente a la idolatría del pueblo. Este episodio ilustra no solo la gravedad del pecado de idolatría a los ojos de Dios, sino también la intensa emoción y el celo de Moisés por cumplir la voluntad divina. Actuó como un líder justo, defendiendo la santidad e integridad de la ley de Dios incluso frente a la rebelión del pueblo. El tercer hecho sorprendente de la vida de Moisés es que es una de las figuras que apareció junto con Elías en la transfiguración de Jesús, donde habló con Jesús y fue confirmado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. En la transfiguración de Jesús, acontecimiento extraordinario narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, ante los ojos atónitos de los discípulos, Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. No solo eso, sino que aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés, representando la ley, y Elías, los profetas, testificaron acerca de Jesús, confirmando su misión. Pedro, tan impresionado con lo que vio, propuso la construcción de 3 chozas, queriendo preservar aquel momento glorioso. Pero antes de que esto pudiera suceder, una nube luminosa los cubrió y una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien soy comparado, a él oíd». Los discípulos, vencidos por el miedo ante la manifestación divina, se postraron, pero Jesús los tranquilizó. Cuando volvieron a levantar la vista, Moisés y Elías habían desaparecido, dejando solo a Jesús. Este evento confirmó la identidad de Jesús como Hijo de Dios y el cumplimiento de las Escrituras. Él era el punto focal de las Escrituras, la ley y los profetas que convergían en él. La transfiguración fue un momento de revelación, que preparó a los discípulos para eventos futuros, especialmente la muerte y resurrección de Jesús. Moisés y Elías testificaron acerca de él, enfatizando su misión redentora. Este momento no solo fortaleció la fe de los discípulos, sino que también sirvió como una poderosa confirmación de la divinidad de Jesús y su autoridad sobre toda la creación. El cuarto hecho sobre la vida de Moisés que mucha gente no sabe es que Moisés murió en Moab, en los límites de la tierra prometida. Dios mismo sepultó a Moisés en un valle de la tierra de Moab, pero el lugar de su sepultura sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Según la narración bíblica, Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido hasta el día de hoy. Este acto de Dios de ocultar el lugar de entierro de Moisés se interpreta a menudo como una forma de evitar una veneración o adoración excesiva del cuerpo del gran líder, asegurando que la atención y la devoción permanezcan centradas en Dios y no en un hombre. Además, la tumba de Moisés sirve como recordatorio de la fugacidad de la vida humana y de la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Incluso alguien tan influyente y poderoso como Moisés tuvo su destino final determinado por el mismo Dios, quien optó por ocultar su lugar de descanso. Esta historia también resalta la importancia de aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La muerte y sepultura de Moisés son parte del plan divino para la historia del pueblo de Israel y para el cumplimiento de las promesas de Dios. El quinto hecho sorprendente acerca de Moisés es que lo más probable es que tartamudeara. Cuando Moisés recibió el llamado de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, le dijo a Dios que no podía ser él, después de todo tenía problemas del habla. Muchos, por tradición, dicen que el problema era la tartamudez. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Moisés tartamudeara, hay un relato en Éxodo 4 que sugiere que tenía algunas dificultades para comunicarse. En Éxodo 4 y 10, Moisés responde a Dios diciendo: «Ah, Señor, nunca me ha resultado fácil hablar, ni antes ni ahora que has hablado con tu siervo. No tengo boca ni lengua para eso». Este versículo sugiere que Moisés se sentía inseguro de su capacidad para hablar con claridad y eficacia. A pesar de sus dudas e inseguridades, Dios consuela a Moisés, asegurándole que él estaría con su boca y le enseñaría lo que debía decir, Éxodo 4 y 12. Este episodio destaca la confianza de Moisés en la guía y el empoderamiento de Dios a pesar de sus limitaciones percibidas.
Dios le asegura a Moisés que él estará con su boca, lo que significa que Dios le dará las palabras correctas para hablar y lo equipará para la tarea que lo ha llamado a realizar. Esto muestra la confianza de Dios en empoderar a aquellos a quienes llama, incluso cuando enfrentan sus propias inseguridades y limitaciones. Por lo tanto, aunque la Biblia no afirma explícitamente que Moisés tartamudeara, hay pistas en la narración que sugieren que enfrentó algunas dificultades para hablar, que Dios prometió superar con su ayuda. El sexto hecho acerca de Moisés es que ya había cometido un asesinato. El episodio se describe en Éxodo 2, 11-15. Moisés, entonces príncipe de Egipto, vio a un egipcio maltratando a un hebreo, uno de sus compatriotas. Indignado por la injusticia, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Vea lo que está escrito en Éxodo 2, 11-15. En aquellos días, siendo ya Moisés un hombre, salió a sus hermanos y vio sus trabajos, y vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Y miró a un lado y a otro, y vio que no había nadie, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y aquí 2 hombres hebreos estaban peleando, y dijo al injusto: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él dijo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente se ha descubierto el asunto. Entonces, cuando Faraón oyó este asunto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Esta acción resultó en que Moisés huyera a Madián, donde pasó muchos años antes de ser llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Este aspecto de la vida de Moisés resalta su humanidad y sus defectos, pero también muestra cómo Dios puede usar incluso a personas con pasados oscuros para lograr sus propósitos. Moisés, después de huir de Egipto, pasó por un periodo de aprendizaje y preparación antes de ser elegido por Dios para guiar a su pueblo. A lo largo de su viaje, Moisés sufre una profunda transformación personal. Deja atrás su vida de lujo y poder en Egipto para abrazar su llamado divino. Se convierte en un instrumento en manos de Dios, guiando a los israelitas a través del desierto hacia la tierra prometida. Este episodio de la vida de Moisés es un poderoso recordatorio de que Dios puede superar las circunstancias más difíciles y los errores humanos para lograr redención, propósito y transformación. Demuestra que no importa cuán lejos uno se haya desviado del camino, siempre hay esperanza en Dios para una nueva vida y un nuevo comienzo. Finalmente, el último dato sobre Moisés que pocas personas conocen: durante el episodio de la zarza ardiente, Moisés le dio a Dios 5 excusas para no ser el libertador de Israel. Primero, Moisés cuestionó su propia idoneidad personal, sintiéndose incapaz de liderar debido a sus propias limitaciones. En Éxodo 3 y 11, Moisés dice: Y Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Luego pidió más información sobre la identidad de Dios, mostrando su falta de comprensión sobre el plan divino. En Éxodo 3 y 13 leemos: Entonces Moisés dijo a Dios: He aquí, cuando vengo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me dijeron: ¿Cuál es su nombre? ¿Te lo diré? Moisés también expresó preocupación por la incredulidad del pueblo y su aceptación de su liderazgo. Entonces Moisés respondió y dijo: Pero he aquí, no me creerán, ni escucharán mi voz, porque dirán: Jehová no se ha aparecido a ti. Éxodo 4:1. Además, afirmó carecer de capacidad para hablar, temiendo no ser lo suficientemente elocuente para representar al pueblo ante el faraón. De lengua. Finalmente, Moisés se negó a obedecer el llamado de Dios y pidió que enviaran a alguien más en su lugar. En Éxodo 4 y 14 leemos: Entonces la ira de Jehová se encendió contra Moisés, y dijo: ¿No es Aarón el levita tu hermano? Sé que hablará bien, y además, he aquí, sale al encuentro. Sí, y cuando te vea, se alegrará en su corazón. De hecho, ante las objeciones planteadas por Moisés, Dios no solo respondió a cada una de ellas, sino que también ofreció palabras de aliento y promesas de su constante presencia y poder. El relato no solo destaca el diálogo entre Moisés y Dios, sino que también revela la profunda compasión del Señor por su siervo. En lugar de reprender las vacilaciones y dudas de Moisés, Dios las recibió con paciencia y gracia, comprendiendo sus preocupaciones y proporcionándole la confianza y la fuerza necesarias para cumplir la misión que le habían asignado. La historia de Moisés nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a trabajar con nuestras debilidades e incertidumbres. Esto resalta su capacidad para transformar nuestras limitaciones en oportunidades para la manifestación de su gloria.
La voluntad de Dios de empoderarnos, incluso frente a nuestras propias vacilaciones, es un testimonio vivo de su amor incondicional y su compromiso de cumplir sus propósitos a través de nosotros. Por lo tanto, el viaje de Moisés no es solo un relato histórico, sino una poderosa demostración del poder transformador de Dios en las vidas de quienes le sirven. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Deja aquí en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuestros nuevos videos.